Señor les bendiga. Me gustaría que se traduzca este mensaje, pero no será posible. Así que a los hermanos que hablan español lo podrán entender mejor. Y los hermanos de habla portuguesa tendrán que tratar de entender algo más. Así que en esta mañana me gustaría que podamos orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta mañana estamos muy agradecidos por el don de la vida, por el descanso de la noche, por la oportunidad de este día. Bendícenos, Señor, bendice todas las actividades y cada uno de los que están presentes y de los que van a escuchar a través de las redes sociales. Guárdanos de todo mal y úngenos con tu Espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con un relato que aparece en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 578. Y los que tienen, no sé si la misma paginación, pero ustedes pueden leer en portugués. Este fue un sueño extraño que tuvo Elena White. Y quisiera leer brevemente, pausado, para que ustedes puedan entender. Una noche, Elena White estaba soñando allí el lugar donde estaba. Y como ella estaba en Watty Creek, mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta, vi una compañía marchando hacia la casa de 2 en 2. Severos y decididos. Yo los conocí bien. Gracias. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlo. Pero pensé que debería mirar nuevamente. Quisiera comentar hasta aquí un poco este sueño. Ella está en su casa y hay una compañía que está marchando. Y compañía y marchando más o menos está relacionado con aspectos militares. Y venían de 2 en 2 hacia la casa de la hermana White. Eran de rostros severos y decididos. Y ella dice, yo los conocía, ¿quiénes eran? Pero para estar seguro, miré otra vez para saber quiénes eran. Y la escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz y otra una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa de la hermana White, diciendo 3 veces estas palabras. Esta casa está proscrita. La palabra proscrita es, esta casa no debe existir. Proscribir quiere decir que no debe existir. Los bienes que tiene esta casa deben ser confiscados. Y confiscados quiere decir deben ser quitados. ¿Por qué deben ser confiscados y por qué deben ser quitados? Porque en esta casa han hablado contra nuestra santa orden. ¿Y cuál es esa santa orden con la que esa casa o la hermana White habló?
Y ella sigue relatando el sueño y dice, el terror se apoderó de mí. Y en el sueño corrí atravesando la casa, saliendo por la otra puerta. Y me encontré en medio de una compañía. Compañía es más o menos como 100 soldados. Algunos de los cuales yo los conocía. Pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionado. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar, sin encontrar a alguien que me mirara. Y en ese momento repetía constantemente, si tan solo pudiera entender esto que está pasando, si ellos me dijesen lo que he dicho y lo que he hecho. Lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Y otra vez los bienes fueron confiscados, lo que tenía Elena White. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor. Y me fijé en los semblantes de varios a quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comenzó a llorar en voz alta, diciendo, si me dijeran tan solo lo que he hecho y lo que he dicho. Mientras ella estaba llorando en voz alta, entre sueños, mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me escuchó llorar en voz alta y me despertó. Y cuando desperté, mi almohada estaba completamente mojada por las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Yo quisiera preguntarles, ¿este era solo un sueño o ya tuvo un cumplimiento? ¿O se está cumpliendo como una de las señales más grandes que se tiene que presentar dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que se habló contra esa santa orden? Ustedes recuerdan que la Reforma Protestante estaba basado en sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo y sola la gracia, la gloria es para Dios. La Reforma de Lutero había avanzado en todos los países de Europa. Había formado campeones de la verdad. Y la Iglesia Católica estaba yendo de más en menos, cada día más desacreditados. Y entonces se levantó una orden santa, los que en el sueño están rodeando la casa. Era la Santa Orden de los Jesuitas. ¿Cuál era el objetivo de la Santa Orden de los Jesuitas? Acabar con la Biblia. En vez de la Biblia, colocar 3 autoridades. El catolicismo se basa en 3 autoridades. Primero está la tradición. Segundo está el magisterio, que es todo lo que son las órdenes que estudian en los seminarios teológicos. Y la tercera, recién está la Biblia. Vamos a repetir.
La autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica está basada en la tradición. Segundo, en los sacerdotes. Tercero, recién la Biblia. Y la orden de los jesuitas, fundado por Ignacio de Loyola, puso un plan, un objetivo: acabar con el protestantismo en 500 años. Eso fue en 1517, la fundación de los jesuitas. 500 años, ¿cuándo se cumplió? El 2017, 500 años. La orden de los jesuitas dijeron: vamos a traer al protestantismo a los pies de Roma, para que no haya alguien que hable contra la iglesia. Hoy el protestantismo ya no existe. Los luteranos se han sometido a la Iglesia Católica. Los metodistas, los anabaptistas, todas las religiones protestantes que nacieron en aquel entonces, hoy ya no protestan. Y los pocos que todavía protestamos, estamos aquí. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que Roma utilizó para acabar con el protestantismo? No importa que tengan Biblia, pero enseñar la contrarreforma. Ellos dijeron: si los apóstoles de Jesucristo pueden ir a predicar sin dinero, sin temor a la muerte, sin temor a la cárcel, sin temor al potro, a que sean cortados sus cabezas, sin temor a la hoguera, sin temor a la persecución, Ignacio de Loyola dijo: nosotros también vamos a hacer ese tipo de discípulos. Así que cuando se formó con un estilo militar, con una estrategia militar de infiltrarse a todas las iglesias y organizaciones y poner a todo poder económico, político, social y religioso a los pies de Roma. Y hoy día prácticamente el proyecto está casi terminado. Ellos tienen un juramento. Ustedes pueden entrar en Google, a no ser que lo borren, pero ahí está el juramento de un jesuita. Ellos dicen: si encontramos un protestante que protesta contra la Santa Orden, si es nuestra madre, estamos dispuestos a matarlo. Si hay una madre embarazada, también con el bebé más. No hay familia, no hay iglesia. Nosotros somos tan fieles al deber que nuestra Santa Orden nos ha encomendado. Y para eso vamos a establecer colegios, escuelas, orfanatos, asilos, para que los hijos de los protestantes vengan a nuestras escuelas, a nuestros seminarios, a nuestras universidades, para que ellos también sean evangelizados con la tradición. Y para otorgarles más poder, se expidió la bula de la Inquisición. Era un odio satánico que tenían contra todo lo que se llamaba protestantismo. Y en muchos países, miles y miles de representantes
en la flor innata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas y industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Yo tenía un asistente en un seminario de Apocalipsis que estaba dando, y entre varios que estaban, no conocía casi a muchos. Después de que hemos avanzado buena parte de Apocalipsis, un caballero se me acerca y me dice: pastor, quisiera hablar con usted de manera privada. Y bueno, como yo no conocía, dije: estoy a tus órdenes. Pero él me dice: yo conozco todos los libros que tú estás, Apocalipsis conozco, y sé que ustedes son adventistas y ustedes tienen unos libros que son de Elena White. Yo he estudiado todo eso porque yo soy jesuita. En ese momento un poco me asusté, porque sabemos cuán capaces son de hacer cualquier cosa. Pero él me dijo: tranquilo, yo quiero que me visites y quisiera que hablemos de todo lo que usted está enseñando, que es verdad. Yo creo en todo lo que usted está enseñando. Estuvimos en Alemania con un pastor, y entre las conversaciones en un congreso campestre, él me contaba del trabajo misionero que había hecho en Centroamérica, un pastor adventista. Y él consiguió el espacio del Congreso para dar seminario del mensaje de los 3 ángeles. Y él llevó muchos libros de conflicto de los siglos. Y cada uno que entraba a las clases bíblicas del mensaje de los 3 ángeles, estaba la gente importante de esta ciudad. Y entonces, a la entrada regalaban un conflicto de los siglos. Y este pastor tenía una secretaria que atendía para poder entregar a todos los interesados el libro Conflicto de los siglos que habían llevado. Y entonces, por teléfono, una voz de mujer le llama y dice: doctor, necesitamos 200 conflictos de los siglos. Y la señorita le pregunta, él le dice: ¿para dónde? Necesitamos que nos traigan 200 conflictos de los siglos al arzobispado. Y la señorita que estaba de secretaria casi se cae, porque llevar al arzobispado 200 conflictos de los siglos, ustedes se imaginan. Y es más, le dice: el arzobispo quiere hablar con el doctor. Y este pastor fue a visitar al arzobispo, y el arzobispo le invitó para que pasara a la oficina privada del arzobispo en el arzobispado.
Y cuando le dijo, doctor, yo conozco todo lo que usted predica, todo. Aquí están los cassettes, que eran los videos grabados en los cassettes, de todos sus mensajes, aquí están. Y este pastor dice, me asusté. Que había un hombre que estaba siguiendo paso por paso todo lo que estaba haciendo este evangelista adventista. Y entonces él me contaba y decía, y no solamente que me mostró los temas grabados, sino también me hizo pasar a su biblioteca privada y ahí estaban los libros rojos de Elena White, todos los libros. Y le sacó un libro, él le dijo, doctor, agarre ese libro y léalo. Estaba rayado, subrayado y bien marcado cada página. Y él dijo, yo tengo más de 200 sacerdotes en este país. Y yo soy jesuita y quiero regalar a cada uno de ellos un conflicto de los siglos. Y él dijo, yo he leído este libro y este libro me ha abierto los ojos. Y yo soy un admirador de Elena White. Y yo creo en el mensaje que ustedes predican. Pero si yo digo esto públicamente, yo voy a morir. Porque esa es la suerte de aquellos que abandonan la orden de los jesuitas. ¿Cómo usted puede entender, apreciados jóvenes y hermanos que están escuchando, que los católicos tengan tanto aprecio, no todos por supuesto, evangélicos que aprecien el libro Conflicto de los Siglos? ¿Y el pueblo adventista? Tiene el libro, pero no lo lee. Y es más, nos da vergüenza. Es una señal de que hoy día nosotros no sabemos el precio que tiene estos libros. El libro más odiado, no solo en el catolicismo, sino en el protestantismo, es el libro Conflicto de los Siglos. ¿Por qué Satanás odia este libro? Aparte de la Biblia, porque la Biblia ahora es popular, todos pueden tener. Porque el Conflicto de los Siglos habla la profecía con relación a la historia y nos muestra claramente en qué tiempo vivimos. Para ir terminando, ustedes seguramente han escuchado los testimonios de un ex jesuita llamado Alberto Rivera. Ustedes pueden entrar en YouTube y van a ver los testimonios de un ex jesuita que se volvió protestante, Alberto Rivera. Y Alberto Rivera, él dijo, en nuestro plan, todas las iglesias están infiltradas. Entre los bautistas hay jesuitas, pastores, así como entre los metodistas. Y le preguntaron, ¿también la iglesia adventista está infiltrada? Sí, señor. Es los testigos de Jehová,
Y los adventistas son los más codiciados para ser infiltrados. Queridos jóvenes, queridos amigos y hermanos, si queremos tener una identidad de mensaje, no podríamos dejar de leer El conflicto de los siglos. Quisiera terminar con mi propio testimonio. Yo escuché a un predicador laico en La Paz, en Bolivia, uno que estaba predicando profecías de Apocalipsis. Y cuando yo escuché, me gusta mucho la historia, cuando yo escuché, en ese mismo momento entendí de que el mensaje era por demás importante. Y entonces yo quería aprender, quizá más para refutar a este predicador. Así que encontré el libro Conflicto de los Siglos y quería leer qué contenía este libro. Y comencé a leer. Primer capítulo no me pareció tan importante, pero a medida que yo leía el libro Conflicto de los Siglos, me iba convenciendo de que no puede haber semejantes profecías cumpliéndose a través de la historia. Y cuando llegué al capítulo, una profecía significativa, no pude soportar más la presencia de Dios en mi vida. Y ese día, esa noche, estaba leyendo Ocultos. Esa noche caí de rodillas y reconocí que la Biblia es la palabra de Dios y este libro, Conflicto de los Siglos, era realmente la mejor explicación que yo podía encontrar para conocer la palabra de Dios. Y desde ese momento he leído no sé cuántas veces este libro. Por eso amo la Biblia y este libro Conflicto de los Siglos para tener una identidad adventista. Quisiera pedir a los hermanos, a los jóvenes que están aquí y a las personas que tienen este libro maravilloso, sepamos cómo el conflicto final va a terminar. Hoy estamos en un momento crucial de la historia de la iglesia. Quisiera pedirles que antes de avergonzarnos, podamos tomar la Biblia como la única espada, la única regla de fe, pero los testimonios son ese elemento que necesitamos nosotros para poder entender la explicación profética. Hoy, no sé si escucharon esta semana, hoy se está negando entre el pueblo adventista que en la eternidad no guardaremos el sábado. Cuando haya semejantes herejías, los campeones de la verdad sostendrán la Biblia en la Biblia sola. Y para eso necesitamos la fe de esos apóstoles que salieron a predicar con la Biblia, hicieron temblar el trono de Roma. Que el Señor nos dé ese espíritu, que el Señor nos dé ese fervor, ese compromiso, esa decisión de ser fieles, no importa, aunque eso signifique entregar la vida. Que el Señor nos bendiga y podamos terminar con una corta oración. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu palabra. Gracias hoy porque podemos recordar la historia para saber en qué tiempo vivimos y qué es lo que viene de aquí en adelante. Señor, tú necesitas un pueblo que esté comprometido. Tú necesitas, Señor, soldados de Jesucristo, que tengan la coraza de justicia,
que tengan el yelmo de salvación, la espada de tu palabra. Señor, los aprestos del Evangelio. Fórmanos en el carácter de Jesucristo, para que no tengamos temor en absoluto a nada, sino el temor a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por los testimonios, y te agradecemos en este día que podamos ser llamados en la sangre de Jesucristo como hijos tuyos. Gracias por este día, gracias por las oportunidades que tú nos das, y te rogamos una vez más que tú nos bendigas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.